Octavo nivel, números, GTA 1. Bien, tenemos acá la introducción de los números racionales en diferentes contextos. Y tenemos el siguiente texto. Los números racionales se dice que forman parte de la vida de cada persona. En todas las culturas a lo largo de todos los tiempos, la matemática se ha ido desarrollando continuamente, desde empezar con algo muy básico en la antigüedad hasta el sistema avanzado de matemática que tenemos actualmente. Bien, tenemos acá el ejemplo de esta página donde tenemos que responder de acuerdo con la información de la situación que ha generado la pandemia en España. Bueno, en el año 2020. Entonces, los diferentes gobiernos han tomado medidas. La Comunidad Económica Europea también usa la pandemia para obligar a los gobiernos a a seguir sus órdenes. Pero bueno, aquí lo que nos ocupa, tenemos que para paliar este impacto, el gobierno español aprobó un impulso turístico y dotó con 4.262 millones de euros, ¿verdad? Al sector turístico. Esto para ayudar, dice, a las pymes y a los afectados por ERTE. Bueno, no nos corresponde, pero ¿qué es ERTE? ERTE es una medida económica, una protección económica temporal que se da en- para los que son despedidos por alguna situación eh, temporal también como es esta pandemia. Bien, em, esto que es una organización, ¿verdad?, económica también, dice que España podría ser una de las economías más perjudicadas, con una caída del Producto Interno Bruto del 11,1%, que podría llegar al 14,4% de haber segunda oleada. Esto cuando no se sabía que iba a haber segunda oleada. Ahora pues ya está pasando más bien en Europa la segunda oleada y supongo que se enfrentarán a una tercera. Tenemos en el punto A que extraer un número entero positivo. ¿Qué son los números enteros? Son aquellos números que no tienen decimales. Y aquí el único que tenemos es este. Entonces, ¿qué hace ese punto ahí? Bueno, este, nosotros no usamos ese punto. Nosotros lo que usamos es un espacio. Ese punto no es decimal. Ese punto es un punto para separar los millares. Entonces, ese es el número entero positivo que aparece ahí. También tenemos que extraer un número racional negativo. El problema es que aquí no se ven números racionales negativos en el texto. No se ven si uno no se fija bien. Pero en realidad, vea que aquí se refiere a una caída. Entonces, aquí podemos responder con un número negativo es menos 11,1. Ese es por ciento. Ese es otro número, podría ser el... Ahora, aquí no tiene menos. ¿De dónde sacamos el menos? Porque es una caída. Al ser una caída económica, pues desde luego que es pérdida. Es una desaceleración económica, ¿verdad? ¿Qué significa? Este, que de cada 100 euros que se producían, se van a producir 11,1 menos. Ajá. O sea, que más o menos de 100 euros se van a producir, qué sé yo, 89. Realmente 88,9, pero bueno. O sea, va a haber una desaceleración económica. O eso es lo que se esperaba. Y entonces estos números, independientemente de si son negativos o no,
los porcentajes, eso significa 14,4 por cada 100. Si lo multiplicamos por 10, 144 por cada 1000. O sea, que por cada 1000 euros que se producían, se van a producir 144 menos. Bueno, pero entonces, ¿qué son los números racionales? Tenemos el texto que nos dice que son todos los que pueden representarse como el cociente de dos números. ¿Qué significa cociente? Comparación, división, fracción. Entonces, si un número somos capaces de representarlo como una fracción que esté compuesta por números enteros, entonces ese va a ser un número racional. Ahora, el denominador siempre tiene que ser diferente de 0. Entonces, todo número que se pueda representar como una fracción corresponde a un número racional. De ahí viene la palabra, realmente proviene de una palabra más o menos así, que significa, de ahí viene racional, esto viene como sus raíces latinas, y de ahí viene racional de la palabra razón, y así como si hacemos la comparación realmente viene fracción, ¿verdad? La palabra fracción, que es comparar dos números. Entonces, bueno, conjunto de los números racionales se les representa con una Q. Es una Q mayúscula con una barrita aquí atravesada. Como la computadora usualmente no la tiene, entonces se le pone esta otra. Bien. Entonces, ¿quiénes son racionales? Aquí les hice una lista para que los aprendamos más fácil. Van a ser racionales todos los naturales. ¿Y esos quiénes son? Bueno, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y le ponemos puntos suspensivos. Entonces, todos los naturales son racionales, pero dice que todos los enteros. ¿Quiénes eran los enteros? Los enteros son los mismos naturales y los negativos, o sea, los opuestos de esos, que serían de los después del 0, claro, el -1, el -2, el -3, el -4, y ahí van para atrás. Todos esos son los enteros. O sea que cuando un número que no tenga coma, que no tenga comas, sea positivo o sea negativo, va a ser un número racional. Luego dice, todas las fracciones cuyo denominador no sea 0. Bueno, ahí hay que aclarar que debe ser todas las fracciones formadas por números enteros, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, 4 séptimos, 0 cuartos, 2 medios. 2 medios equivale a 1, pero también, obviamente, también es un número racional. Una fracción, por ejemplo, como esta no. Pi medios no. ¿Por qué? Porque está formada por un número que no es natural, que no es entero, pi. Entonces, ese tenemos que sacarlo de ahí. Ese no nos sirve. Pero todos los números, como por ejemplo 7 cuartos, el mismo 8. ¿Qué pasa con el 8? Pero dirán ustedes, 8 no es una fracción. Sí, claro, 8 lo podemos escribir como 8 unidades, 8 sobre 1. Y todos los números decimales, es decir, todos los que tienen coma. Aquí voy a poner el punto. Por ejemplo, 2.1. Aunque usamos los decimales, como estoy usando la coma para separar, la coma está cumpliendo su función en español de separar enumeraciones. Entonces, si no, me quedaría muy confuso. Ahí me veo obligado a usar el punto.
3,14. Bueno, 3.14, que no es pi. Recuerde que pi tiene el simbolito especial, este. Bueno, y todo lo que tenga coma, por ejemplo, 0,2, etcétera, todo lo que ustedes quieran poner ahí. Ahora, todas las cantidades escritas en porcentajes, sí, claro, como 20%. 20% realmente significa 20 sobre 100. Entonces, es 20 sobre 100. Por lo tanto, lo puedo escribir en fracción. Es racional. Así de sencillo. Bueno, esta es la explicación de la primera página. Cualquier pregunta entonces lo vemos en el momento en que tengan clases presenciales o bien en el momento que nos conectemos en Teams.